Muy buenos días a toda la familia de BigFinances.com. Hoy Andrés Trader con ustedes y vamos con el análisis de uno de los activos más pedidos por ustedes en el canal, como es el petróleo. Vamos a empezar de gráficos mensuales, como siempre lo hemos mirado de mayor a menor en cuanto a los time frames, y vamos a empezar a revisar un poco qué ha sucedido en el petróleo. Como pueden ver, en este momento nos encontramos en un gráfico mensual y aquí pudiéramos trazar una directriz siguiendo un poco los gráficos de línea y perfectamente estamos en una zona un tanto álgida para el precio en cuanto al punto donde está llegando, en donde ya se empieza a ver de hecho un rechazo interesante en el precio, ¿ok? Si bien aquí sí podemos hablar de un cambio de tendencia, si bien desde el 84, 86 más bien diríamos, desde el 86 hasta la fecha, este activo ha tenido un incremento de un 1500%. Adicionalmente venía con una tendencia bastante alcista, en que aquí sí se aplica ese principio que hemos hablado en otras ocasiones, en donde viene un impulso, un retroceso, un nuevo impulso. Tenemos nuestro punto de control y desde ese punto en donde el precio rompe el nivel, desde ese momento hubo un retroceso y desde ahí no se ha logrado superar el máximo de los $140, que fue lo que alcanzó el petróleo. Por el contrario, se lograron hacer nuevos mínimos, incluso hasta ese panic sell que hubo en abril del 2020, donde decían que el petróleo no valía nada, que podías ir a la tienda y comprar una goma de mascar o un chicle, dependiendo de cómo lo digan en tu país, y valía más que el petróleo. Bueno, todos los memes y todo lo que salió. Pero lo que quiero destacar es cómo los cambios de tendencia, okay, se reflejan mucho en la estructura del mercado. Fíjense, después de que nos rompe ese punto de control, no ha logrado superar el máximo, porque algunos pudieran decir, bueno, Andrés, pero ese ahora es el punto de control. No, desde que no se rompa el máximo, todavía sigue estando en control el punto anterior, pero en este caso se rompe, se hace un nuevo máximo más bajo que el anterior, se rompe este punto, por lo que ahora ese es el punto de control. Y una vez se hace un nuevo mínimo, ese es el punto de control. Así que de momento el panorama en el petróleo se mantiene un tanto bajista. Vamos mirándonos en gráficos más pequeños, como es el gráfico semanal, y vamos revisando lo que estamos haciendo justamente para darle un matiz interesante a ese análisis. En el caso del gráfico semanal, vemos que la recuperación desde el mínimo que hizo el precio justamente en abril, por todo lo del COVID, toda la caída del panic sell, vemos que acá se reflejan los sentimientos muchísimo del mercado, ¿no? Cuando digo los sentimientos es muy sencillo. En toda esta temporada se estaba hablando que ya no se iba a usar más petróleo, que las energías renovables, que los diferentes tipos de combustibles, que la energía eólica, la energía nuclear, bueno, tantas cosas que se habló. Y adicionalmente ya que prácticamente la gente decía que el petróleo nunca más iba a ser utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Si analizamos un poco la industria y vemos que todavía hay mucho camino que recorrer para que el petróleo sea suplantado como una fuente de energía, ¿sí? Pienso que estos son los momentos donde el especulador, donde el trader debe aprovechar un poco más, dejarse guiar, no tanto por lo que dicen las noticias en ese sentido, ¿ok? Sino entender cómo funciona el mercado. Esta industria está llevada por muchas personas que tienen demasiados intereses en juego como para que vayan a dejar que se acabe de un día para otro. Entonces, que hubiese sido interesante de pronto esperar, vamos a ver en un gráfico de un día, al ver esta recuperación inminente del precio, al ver esta recuperación tan inminente, de pronto no hubiese estado tan mal haber comprado algo de petróleo
por esta zona, ¿no? Sin embargo, alguien dirá, no, pero es que las noticias estaban muy negativas, bueno, tantas cosas que pasaron con el petróleo y la inversión a la fecha ya nos hubiese dado un retorno bastante interesante. Obviamente no sabíamos que la recuperación iba a ser así, pero como les digo, hay una industria detrás de todo esto que no va a dejar que eso acabe de la noche a la mañana. Bueno, como vemos, la recuperación justamente que hizo el petróleo fue una recuperación en B. En B es básicamente cuando la caída es inminente, muy vertical, prácticamente los retrocesos son muy pequeños, mientras que en el caso de la subida es lo mismo. Bien, no hay retrocesos profundos como cuando vemos esas tendencias, digámoslo, un poco más sanas, o incluso tendencias con retrocesos profundos. Esa es la gran diferencia. Y en este caso, esta recuperación en B nos está mostrando posibles signos de que el precio va a seguir subiendo. ¿Okay? Tenemos una resistencia en el contexto que tenemos actualmente. Tenemos una resistencia mensual y vemos que justamente el precio sobre esos niveles me está haciendo una pequeña consolidación. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, nos está pintando el banderín, aquí está el asta, y sobre esta zona se está formando la bandera. Así que entonces esperemos la ruptura del precio para ir a buscar los 74 dólares. Ese pudiera ser algún análisis en particular de quienes de pronto lo vean así. Sin embargo, el nivel que yo considero más interesante, vamos a bajarlo en una hora. Hasta aquí. Cerca de los 61 dólares con 86, 61 dólares con 77. Esta es una zona muy interesante, ¿por qué? Porque el retail justamente sobre estos niveles que va a haber un soporte y si el precio llega a romper, justamente viene el momento en que se induce a las masas a pensar, bueno, ya rompió el triángulo, quiere decir que me lo invalidó, ahora se va para abajo y como rompió este soporte a la baja, nos vamos ahora sí en corto. Y es en ese en corto, vean que justo de acá sale un movimiento con mucha fuerza, ¿okay? Con mucha fuerza, aquí lo van a ver mejor, pequeño impulso, pequeño retroceso, pequeño impulso. Y eso es de lo que en otros videos les he hablado mucho, sobre los desbalances o desequilibrios. Luego viene el precio, el gran movimiento fuerte a favor de la dirección y justamente la corrección está haciendo allí. ¿Sí? Eso es diferente a trabajar con un FIBO, pero si hay algunos de ustedes que les gusta trabajar con Fibonacci, diríamos que el retroceso de este último impulso lo estaríamos buscando cerca de la zona del 78 aproximadamente. Esto realmente es una zona muy fuerte en donde vamos a esperar qué sucede. De hecho, voy a estar muy pendiente de este nivel, vamos a colocar alguna alerta por acá y si el precio llega a la zona, les estaremos avisando también a través de Discord para que ustedes estén atentos a ver si hay alguna oportunidad de buscar un trade en largo sobre esta zona. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es lo que siempre les digo, los ratios riesgo-beneficios o el risk-reward. Por lo menos solamente hasta este último máximo tendríamos un aproximado de este ratio risk-reward de un 4,5. Hasta el siguiente máximo tendríamos un 7-1 y hasta el punto máximo en caso de llegar es muy probable que lo rompa hasta un 10-1, ¿ok? Obviamente esto es especulativo, no quiere decir que ya, mejor dicho, nos vamos, pero vamos a estar muy pendiente a este nivel. Y en caso contrario, que el precio obviamente en este momento está haciendo máximos más bajos, pero los mínimos se están manteniendo dentro del nivel, en caso que el precio rompa el nivel, nos haga un pullback, rompa este nivel y nos haga otro pullback, tal vez pudiéramos buscar algunas ventas, en este caso que ya la zona de demanda, se convierta en una zona de oferta, que es lo mismo que sucede cuando una resistencia se convierte en soporte y viceversa. Bien chicos, ese es el análisis del petróleo, espero lo hayan disfrutado, sea de utilidad para ustedes, no siendo más, saludos traders.